Asaltantes sorprendidos a tiros. Emma Coronel se queda en prisión. Gobernador pide auxilio al presidente. Necesitamos de su total apoyo. Y la Fiscalía General de la República pide desaforar a Cabeza de Vaca por supuestas complicidades con la delincuencia organizada. Bienvenidos al Caporal del 23 de febrero. ¡Comenzamos! Quiero que veas la mala suerte de estos asaltantes. Sucedió el pasado domingo 21 de febrero, a las 5 de la tarde, a plena luz del día, en un restaurante en la Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo. En un restaurante, recordemos que por la pandemia han permitido que saquen los restaurantes a las aceras, que saquen las mesas, las sillas, para que ahí estén los comensales. Entonces están allí expuestos a los peatones, bueno, a los delincuentes, porque no se exponen a los peatones. Y justo dos asaltantes, identificados como asaltantes, se acercaron precisamente a la terraza de ese restaurante, se acercaron a las víctimas, a sus víctimas, a quienes querían robarles, un hombre y una mujer. Y estos comensales acababan de pedir algo de comer. En eso se acerca uno de los asaltantes, muestra el arma de fuego a su víctima e intentan quitarle el teléfono y un reloj. Pero no contaban con que la víctima, en este caso el hombre, llevaba también un arma de fuego y se defendió de los asaltantes. Abrió fuego, espantó a los asaltantes, salieron corriendo. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que no hubo heridos y que se inició una carpeta de investigación, aunque policías han dicho que sí encontraron rastros de sangre de uno de los asaltantes. Mira nada más cómo estuvo este acontecimiento. Vemos del lado derecho, justo los dos asaltantes se van acercando al comensal. El comensal está sentado y en eso es cuando saca el arma para defenderse. Estas dos personas, los que intentaron asaltar, han sido identificados por las mismas autoridades como ya denunciados previamente por este mismo tipo de acontecimientos. Así les fue. Hoy se dio a conocer una fotografía, la primera fotografía de Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, tras su detención. Una juez federal de los Estados Unidos informó hoy mismo, de hecho hoy se realizó la audiencia inicial, que le concedía la detención temporal en una cárcel del estado de Virginia. Temporal porque, la audiencia de hoy se realizó vía videoconferencia y los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijeron que Emma Coronel tiene acceso a socios criminales, y lo estoy citando textual, tiene acceso a socios criminales miembros del cártel de Sinaloa, así como a sus activos financieros que la convierten en un riesgo importante de fuga. Cierro la cita, luego esto fue lo que argumentó precisamente el fiscal, de tal forma que al menos inicia el proceso en prisión, evidentemente para evitar que se fugue. Quien está defendiendo a Emma Coronel, quien está siendo su abogado, Jeffrey Lichman, fue también abogado del mismo Chapo Guzmán, y han dicho que tanto el juez abrió la posibilidad de que existe está abierta la puerta para que vean el tema de una fianza. La defensa de Emma Coronel ha dicho que en efecto van a debatir de manera privada con los fiscales estadounidenses, para determinar una fecha para proponerle al juez precisamente una audiencia formal en donde hablen de la fianza, de la posible fianza, para que Emma Coronel lleve el proceso en libertad. Quiero compartirte un acontecimiento bastante lamentable, dos acontecimientos bastante preocupantes en Zacatecas. Uno relacionado con el llamado de urgencia que hizo el gobernador al presidente de la República para frenar la inseguridad. El gobernador ha dicho: estamos rebasados. Y dos,
Uno relacionado con un acontecimiento del pasado ayer lunes 22 de febrero. Empiezo por este último. Ayer en la calzada de los Deportes en Zacatecas, alrededor de las 4 de la tarde, también en plena luz del día, el oncólogo Héctor Ruiz Calzada viajaba en su vehículo cuando fue alcanzado por personas armadas desde otro vehículo. Le dispararon al médico. El médico perdió el control del vehículo y chocó contra otro auto. El médico falleció tras esta agresión y este choque. El médico Héctor Ruiz Calzada trabajaba en el Hospital General del Iste y era profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Universidad desde pues que ya lamentó este acontecimiento por redes sociales, pero también desde sus cuentas se ha convocado a una marcha vehicular pacífica para el próximo viernes 26 de febrero. Estás viendo en pantalla justo esta convocatoria, pues evidentemente para exigir justicia ante este acontecimiento, este lamentable acontecimiento en Zacatecas. Zacatecas, un estado que ha estado envuelto en una ola de inseguridad. En este canal hay una lista de reproducción que se llama Noticias de Zacatecas. Puedes ir ahí y verás los últimos acontecimientos relevantes registrados en la entidad, que mucho tiene que ver también con agresiones a los mismos policías. Pero bueno, Zacatecas tiene presetas, pero también es un estado disputado por el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, al menos, según esto, los datos oficiales de las mismas autoridades. En el año 2020, el año pasado, lo cerró con una tasa de 47.35 asesinatos. Solamente se encuentra Zacatecas en homicidios dolosos por debajo de Baja California, Colima, Chihuahua y Guanajuato. Bueno, ante todo este contexto de la inseguridad que se está viviendo en la entidad, hoy martes 23 de febrero, vaya cosa la que hizo el gobernador Alejandro Tello. Y digo vaya cosa porque estamos ante llamados, ante pronunciamientos que no se ven todos los días. El gobernador reveló que envió una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en donde ha reconocido que en Zacatecas están rebasados por los grupos criminales. Rebasados en dos aspectos. Uno, rebasados en número de delincuentes, y dos, rebasados en el tipo de armamento que utilizan. Delincuentes, afirma, que generan homicidios, desapariciones, secuestro y extorsión. Esta carta la ha dado a conocer, la ha hecho pública finalmente, y te comparto un video sobre lo más relevante que contiene esta carta que leyó el gobernador de Zacatecas. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, presente. Zacatecas vive uno de los momentos más violentos de su historia moderna. La encarnizada lucha por el control de su territorio, protagonizado por grupos antagónicos del crimen organizado, ha puesto a nuestra entidad ante una grave crisis de seguridad. En Zacatecas no solo se vive una pandemia en salud, se vive también una epidemia de violencia. Ajustes de cuentas de manera permanente, desaparición de personas, enfrentamientos con daños colaterales, secuestro y extorsión están siendo un flagelo permanente para nuestra tierra. La fuerza de reacción policial ante el adelgazamiento y raquítico número de elementos de las corporaciones policiales municipales prácticamente ha quedado en manos de la Policía Estatal, Metropolitana y Ministerial. Mas esto no está siendo suficiente. Los grupos delincuenciales del narcotráfico de corte nacional y presencia en el Estado cada día son más fuertes, más numerosos, más y mejor equipados, más violentos. Zacatecas y su gente no merecen vivir inmersos en esta espiral de violencia que tanto nos está lastimando a todos. Hago nuevamente un respetuoso llamado a usted, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, a que se nos respalde, a que no se nos deje solos
al Estado de Zacatecas, a que se nos fortalezca en esta incansable tarea que es luchar en contra de la violencia delincuencial que genera inseguridad. Reitero y soy enfático en lo anteriormente expuesto. El origen del tipo de delito que hoy lastima tanto a Zacatecas y nos tiene al límite de las capacidades de las corporaciones estatales es competencia del ámbito federal y como tal, urgentemente necesitamos de ustedes. Señor presidente, necesitamos de su total apoyo, de su real compromiso con esta entidad. Los zacatecanos lo respetamos y creemos que en unidad podemos salir adelante. En mi gobierno y en mi persona, sabe usted que encontrará siempre un aliado. Por favor, no nos deje solos. Le reitero mis consideraciones y quedo de usted. Fuerte mensaje del gobernador. Insisto, este tipo de mensajes donde un gobernador pide auxilio ante la ola de inseguridad que se vive en su entidad, que le pide auxilio al presidente de la República, no se ve todos los días. En Tamaulipas también están pasando cosas, solo que en Tamaulipas el investigado es el mismísimo gobernador, en este caso Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La Fiscalía General de la República ha solicitado el desafuero del gobernador por delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. Esta información la tuvimos tras un tuit hecho por el diputado Ignacio Mier, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Estás viendo en pantalla precisamente este tuit en donde reveló esta solicitud de la Fiscalía. Dice: hoy fui notificado que la Cámara de Diputados recibió la solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La solicitud fue presentada por funcionarios adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda. También a un agente del Ministerio Público de la Federación. El oficio entregado a la Cámara de Diputados, que estás también viendo en pantalla, fue enviado por la secretaria general de la Cámara de Diputados, fue enviado precisamente a Mier. Esta solicitud se espera que sea ratificada el próximo jueves 25 de febrero al mediodía. Aquí en este documento ves justo las acusaciones, los señalamientos, la solicitud precisamente del desafuero. Ahora bien, ¿de qué va toda esta denuncia o toda esta investigación? Las denuncias datan ya de meses atrás. En la Cámara de Diputados han informado que varios particulares han presentado denuncias en contra del gobernador por el presunto enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos. En respuesta, la Unidad de Inteligencia Financiera y también el Ministerio Público integraron una carpeta de investigación en donde han acreditado que entre abril y diciembre del 2019 fueron realizadas triangulaciones financieras que dejaron ingresos aproximados por 42 millones de pesos según estas investigaciones. Y movimiento de recursos que involucran a una empresa fachada que no tiene empleados, no tiene capital y no tiene tampoco antecedentes de declaraciones fiscales. Una empresa que ha sido denominada TC12, empresa que presuntamente había recibido recursos de la firma de otra empresa RC, cuyos socios también son señalados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita. Por lo tanto, pues andan tras los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito. Eso es lo que están tratando de comprobar con todas estas investigaciones que han llevado a la solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía General de la República hacia el gobernador de Tamaulipas. Pero hay un procedimiento para desaforar a un gobernador. Hay un procedimiento para desaforar al gobernador de Tamaulipas. Si bien el gobernador ya respondió, ya ha hablado sobre este hecho, ahorita te voy a mostrar
un video de lo que ha dicho Cabeza de Vaca ante todas estas acusaciones, el proceso es el siguiente. El artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, se establece también cómo es el proceso del desafuero desde la Cámara de Diputados Federal, que es la solicitud que ha hecho la Fiscalía. Pero en caso de que sea desaforado, de que la Cámara de Diputados Federal diga sí, procede el desafuero, en realidad no puede ser destituido por la Cámara de Diputados Federal, aunque todos voten que sí. Este asunto debe pasar después a la Cámara de Diputados de Tamaulipas, una cámara que es de mayoría panista, el partido de Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Por qué pasa por el Congreso, por la Cámara de Tamaulipas? Porque se trata de un gobernador, y el gobernador de Tamaulipas no puede ser destituido directamente por la Cámara de Diputados Federal. El artículo 152 de la Constitución de Tamaulipas señala que además, para proceder en contra del gobernador, para proceder penalmente, también se le tiene que destituir por medio de un juicio político. Es decir, el Congreso local, previo a declaración de 2/3 partes de los diputados de que sí se le destituya, tienen que acusarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, que solo podrá aprobar la destitución si 2/3 partes está de acuerdo. Solamente superados todos estos trámites, entonces la Fiscalía General de la República puede judicializar la carpeta de investigación que hay en contra de Francisco García Cabeza de Vaca mientras sea gobernador, mientras tenga fuero. Evidentemente, una vez que deje el cargo, pierde el fuero, entonces los procedimientos cambian. La noticia de la solicitud de desafuero sí es muy escandalosa, pero recordemos, el proceso es muy largo. El gobernador se ha manifestado sobre estas acusaciones al menos en 2 ocasiones. En específico, sobre esta solicitud de desafuero de la Fiscalía General de la República, lo ha hecho vía Twitter, lo ha hecho hace unos minutos, hace 2 horas de hecho, y escribió: Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley, me defenderé ante cualquier atropello. Pero también Francisco García Cabeza de Vaca se ha pronunciado sobre estas mismas acusaciones porque no son nuevas las investigaciones. Ya también en investigaciones periodísticas se ha revelado que estaba siendo investigado en México, pero también en los Estados Unidos. Y en agosto del año pasado, en un contexto distinto, pero con las mismas acusaciones, el gobernador de Tamaulipas acusó nuevamente a morenistas de quererlo desprestigiar. En aquella ocasión acusó a un morenista, y ahorita te voy a compartir el video, acusó a un morenista de querer buscar la dirigencia del partido denostando al gobernador de Tamaulipas. Te comparto este video que data precisamente de agosto, responde de una manera muy similar al tweet ante acusaciones muy similares por las que ahora se le está pidiendo el desafuero. Nos vemos mañana, te comparto ahorita el video, nos vemos mañana, no olvides suscribirte si eres nuevo en este canal y como siempre reventar el botón de like. Veamos lo que dijo el gobernador al respecto en agosto del año pasado. Un miembro y aspirante a presidir el partido político de Morena denunció al gobernador de Tamaulipas por supuestas complicidades con la delincuencia organizada. Casualmente varios medios de comunicación obtuvieron al día siguiente datos de una supuesta investigación en contra mía ante la Fiscalía General de la República. Lo digo con toda claridad. No voy a permitir que se construyan denuncias a la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales. A mí no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena.